Ah, Ahora sí. les contamos que todos los conversatorios del movimiento están en nuestro YouTube, porque hay mucha gente que después lo mira o uno mismo quiere repasar algo, ¿no verdad? Ahí está, puede aceptar algo de que se dijo. Solamente los conversatorios, los talleres y eso no se graban, pero los conversatorios sí. Y después lo linkeamos a la página web nuestra. Entonces es más fácil, desde la propia página ya se va al YouTube. Por eso lo grabamos. Vamos a contarles un poco cómo es el formato de esta actividad. Vamos a hacer pero muy breve, un breve contexto de este tema de participación y cuál es la normativa que está ahí involucrada a este derecho. Después les vamos a dar la palabra a nuestras invitadas, a las tres invitadas, y van a compartir sus experiencias. Y después nos va a quedar un rato, que bueno, por eso se llama conversatorio, para intercambiar entre nosotros, hacer comentarios, consultas, bueno, lo que queramos hacer en ese rato. Así que es un poco así como está pensado el formato del conversatorio. Sí, Otra cosa importante, pueden ir sí. anotando sus preguntas o anotándolas en el chat y después las pasamos. O se las Ahí anotan va. ustedes, se las piensan y después todas juntas intercambiamos, ¿sí? O en el momento surgir levantando la mano O sí. también. No, una cosa importante, por si alguien necesita una constancia de participación, Sí. como nosotros no hicimos inscripción, quien la necesite, lo pone en el chat. ¿Qué pone en el chat? El nombre completo y el mail al cual tenemos que mandar la constancia. ¿Está? El que lo necesita lo coloca allí. Ahí está María con el grupo. Y nosotros nos limitamos a quienes lo pidan. ¿Sí? Ahí se está conectando Sí, María Carvajal desde la Facultad de Psicología con un grupo de estudiantes justamente relacionado con el profesional de área social. Ahora vamos a darle la bienvenida a María y a los chiquilines. y a los chiquilines. Ahí va, ya estamos Muy viendo. bien. Ahí está. ¿Se escucha bien, María? Bienvenidos. A ver si se escucha, que es lo más importante. Dani, ¿cómo andás? Si no lo jugaste para la tarde, jugámelo ahora para la noche, o si no, jugámelo también. Traten de bajar los micrófonos hasta la hora de la participación. Ahí está, para podernos Hola, escuchar. ¿ahí nos Hola. escuchás, Alicia? Sí, Escuchamos bárbaro escuchamos. y Y ustedes a nosotros los nosotros. escuchamos perfecto. Bien, Bueno, darle la bienvenidos. bienvenida, darle la bienvenida Gracias. a ti y a los compañeros del curso. Estábamos justo haciendo la previa, comentando cuándo nació el movimiento, que nació en el 2020, que nuestro propósito es promover un modelo de cambios con enfoque de derechos, que hoy vamos a trabajar el derecho de participación. Y algo importante para el grupo que está allí, que para nosotros el cambio, uno de los actores fundamentales, pues son todos importantes, pero uno de los actores fundamentales para transitar este cambio tan importante es el profesional del área social. Así que bueno, y hoy nos acompañan también dentro de las invitadas profesionales del área social. Así que bueno, dijimos que lo estamos grabando, que va a quedar en YouTube. Y bueno, y para los que vinieron ahora después, quien necesite, que después lo vamos a repetir al final también por las dudas, quien necesite una constancia de participación, simplemente en el chat pone el nombre completo y el mail al cual hay que mandar la constancia. ¿Está? Así que bueno, ahora si ya dijimos todo, te doy no, te doy la palabra no, porque voy a hacer yo la No, presentación. sí, Voy a hacer yo, entonces lo que voy a hacer es todavía no. compartir muy, 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 muy breve la referencia. Vamos a compartir. Ahí. Decime, Solán, o Estrella, a ver si se ve Se está bien. compartiendo, todavía no se ve. Bueno, Ahora, espero que ahora sí. se vea bien. Bárbaro. Bueno, ahí está la plaquita de la convocatoria. Y bueno, eh, es muy, muy breve, pero importante hacer una contextualización, porque después las compañeras van a hacer referencia a estos temas, entonces estaba bueno como al inicio. Decíamos recién, hace unos minutitos, decíamos que, bueno, este enfoque de derechos por el cual transita el movimiento, bueno, tiene una diversidad de derechos. En esta ocasión nos convoca el de participación, que lo consideramos como
sustantivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habilita otros derechos, habilita la toma de decisiones, promueve la autonomía, entonces es un derecho para nosotros fundamental y que hay que promover y mucho, ¿sí? Por eso decimos que es un elemento clave la participación de la persona mayor. Recuerden que en este caso la estamos focalizando en la persona mayor que reside en un establecimiento de larga estadía, ¿sí? Pero de todas maneras, estos aspectos que vamos a comentar aplican a las personas mayores también que viven en sus casas, ¿no? Pero hoy el foco es los LPM. Por un lado, bueno, es una persona, como todos sabemos, pero está bueno siempre, siempre repetirlo. La persona mayor es una persona que tiene derechos, es una persona que tiene identidad. En plena malla. Si querés Este, escuchar desde acá. ahí va. Si podés bajar el micrófono así, no sé, no hay interferencia. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de que tiene identidad, por eso muchas veces escuchamos hablar de vejeces, no solo de vejez, sino de vejeces por la diversidad, ¿sí?, de vejeces que hay según cada persona, ¿no es verdad? Cada persona también tiene su historia de vida, tiene su trayectoria, ¿sí?, sus preferencias, sus gustos, bueno, sus experiencias, y también tiene un proyecto de vida, que esto lo trabajamos mucho en los talleres, no importa la edad que tenga, siempre hay un proyecto de vida, y un proyecto de vida englobado en objetivos, en líneas de acción, cosas que quiero hacer, ¿no verdad? Porque la palabra proyecto de vida a veces es parece demasiado rimbombante. En ese contexto, por supuesto que la participación es fundamental, y a partir de ahí es que puede, digamos, desplegar todo eso que venimos diciendo. Y hay distintas formas de hacerlo, por supuesto, y cada persona mayor tendrá su experiencia específica para poder participar. Por otro lado, es muy importante, y acá sí, dentro del LPEM, la persona mayor debe participar en cómo quiere, ¿sí?, recibir su atención, cómo quiere organizar su día a día, ¿sí? No puede estar todo tan estructurado que no tenga posibilidad de nada. Entonces eso es importante y ahí adentro está la participación. Otra cosa que siempre hacemos hincapié, que la persona mayor residente también tiene que participar en cómo quiere que la cuiden, que es una pregunta que trabajamos en los talleres con cuidadores. Una pregunta que tienen que los propios cuidadores instar a la persona mayor a que se la haga. ¿Cómo querés que te cuiden? ¿Cómo querés que te ayude en la higiene? ¿Cómo querés que te ayude a la hora de la comida? En fin, los distintos momentos de apoyo del cuidador con la persona mayor, ¿sí? Esa pregunta tan necesaria y es la que da la posibilidad a la participación. Por otro lado, hablamos del necesario empoderamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, esa perspectiva que siempre decimos tan deficitaria de la vejez también involucra a la propia persona mayor, que muchas veces se ve restringida, dice, bueno, yo ni visualiza sus derechos, entonces hay que empoderarla para que justamente pueda reclamar esos derechos y pueda, digamos, activar esa participación, ¿verdad? Por otro lado, las conexiones sociales dentro del LPN, ya sea con sus pares, con los cuidadores, con los distintos profesionales de cuidado, con su familia, con las relaciones que tiene de amistad, ¿sí?, que quedaron afuera del LPN, pero las que hay que mantener, y también las conexiones con la comunidad, ¿sí?, que hacemos especial énfasis en eso, porque hay como una forma de ver los LPN como un lugar de que después que se entra, quedó encerrada la persona ahí adentro, y ya no se puede conectar. No, la persona entró, como decíamos al principio, con una historia de vida, con relaciones afuera, y es importante mantener esa comunicación, esa participación, ¿sí? Eso como grande, así, como una cosa enorme para hablar de la importancia que tiene como elemento clave la participación. Cuando vamos a la normativa, ¿sí?, ahí tenemos, bueno, por un lado la convención, que bueno, la gran mayoría ya la conocemos, pero siempre está bueno recalcarla, que es, bueno, es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se aprobó en junio del 2015, ¿sí? Este año que viene va a tener sus 10 años, y el Uruguay la ratificó al año siguiente, en el 2016, ¿sí? Por otro lado, tenemos el decreto que regula a los LPEN y que fue actualizado después que Uruguay ratificó la convención. O sea que el decreto 356 de noviembre de 2016 toma aspectos sustantivos, ¿sí?, de la convención y este enfoque, como decíamos al principio, de derechos que la misma trae, ¿sí?
entre los principios fundamentales de la propia convención tenemos la participación, ¿sí? El literal E habla de la importancia de la participación, la integración, la inclusión, y habla de la inclusión plena y efectiva, tanto obviamente en la sociedad y en cada núcleo chiquito, ¿no verdad?, que uno vive. O sea que aplica perfectamente este tema. La convención, en forma, digamos, indirecta, la participación está, pero explícitamente están estos artículos, cuando habla de la participación e integración comunitaria, que era lo que hablábamos, cuando habla que la persona tiene derecho a poderse expresar, a poder opinar, a poder acceder a la información justamente para poder participar. Y después el artículo 12, que es el específico de las personas que viven en lugares donde los servicios son de largo plazo de cuidado, habla de un cuidado integral, donde también cita, bueno, el acceso a la información, el poder, digamos, participar con su entorno, con su familia, con sus amistades y demás. O sea, también hace mención este artículo 12, que es un artículo extenso y que se recomienda para quienes trabajan en el EPEM tenerlo siempre en cuenta. Y después en forma, como yo decía, indirecta, también lo cita en otros artículos, ¿verdad? Ahora bien, para nosotros lo más importante es lo que incorpora el 356 en el 2016, que incorpora la función social, ¿sí? Recordemos que hasta ese momento la función predominante en los LPEM era la función sanitaria, cuya gobernanza está a cargo del Ministerio de Salud Pública. A partir del 2016 surge la función social, que ahora la vamos a leer, cuya gobernanza es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, quedan dos funciones, ¿sí?, regulando a los LPEM. La sanitaria, Ministerio de Salud Pública, y la social, Ministerio de Desarrollo Social. Y acá, cuando uno lee la función social, ¿sí?, donde habla que los establecimientos regulados por la presente reglamentación velarán por el respeto y el reconocimiento de la identidad, lo que decíamos hoy al principio, e individualidad de la persona mayor, desarrollando acciones pertinentes a los efectos del fomento de su autonomía, de su participación en los diversos ámbitos sociales y familiares y al ejercicio pleno de sus derechos. O sea, es clarísima la función social, la cual, por eso decíamos también al inicio que, bueno, en ese marco de normativa y de, bueno, y de herramientas de protección de derechos, el movimiento lo que hace es promover lo más que puede este enfoque de cuidado en base a derechos, ¿sí? Y acá, ya para terminar, y una de las exposiciones de hoy va a ser cita a esto, el artículo 47 del decreto 356 expone todos los derechos, es bien largo para leer, pero hay uno que habla de la comisión de participación dentro del LPEM, que justamente hoy vamos a tener un ejemplo de integración y, bueno, y de las situaciones diversas en cuanto a una comisión de participación. Y bueno, después acá están los datos nuestros, esto va a quedar todo igual, si alguien los quiere los ponemos en el chat, eso ningún problema. Les decíamos que en la página web va a quedar linkeado por si alguien no pudo venir, conocido de ustedes, y después, bueno, si nos quieren seguir por las redes, siempre hay información. Así que bueno, voy a dejar por acá, era solamente digamos... Alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano, perfecto. Sí. No sabemos cómo se llama. No, Honor, BNE, sí. A ver si podemos ponerle el nombre. LX3. ¿Nos escuchás? Nos pasa que, claro, al no Sí. poder... Quien está identificado con Honor, BNE, LX3, no sabemos cómo se llama. ¿Levantaste la mano? ¿Quieres decir algo? ¿O consultar algo? ¿Sí? No, capaz que no nos escucha. Bueno. Te paso la palabra. Empezamos entonces. Vamos a empezar con la presentación de nuestra primer ponente, que va a ser Rita Raciati, licenciada en Psicología y diplomada en Psicogerontología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, UTELAR. Se desempeña como profesional del área social en un LPEM. Trabaja en clínica y talleres de estimulación cognitiva para personas mayores. También, a su vez, coordina talleres con cuidadores y personal del EPEM. Cumple un rol de co-coordinadora del espacio psicológico de la Asociación Uruguaya de Parkinson.
y es socia fundadora e integrante de la comisión directiva de la Asociación de Psicogerontología del Uruguay. Rita, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente me pareció una muy linda propuesta de poder compartir estos temas e intercambiar. Así que bueno, empezando un poco enumerando algunas de los temas que planteó un poco Alicia, pero me gustaba empezar como, bueno, pensando cuando ingresa un residente a un LPEM o cuando se decide su ingreso, ¿no? Porque bueno, ahí es como que uno puede pensar que hay un corte, un cambio en su vida y un cambio al cual debe adaptarse, más allá de que lo haya decidido él o lo haya decidido con su familia o lo haya decidido su familia directamente, porque bueno, son las distintas circunstancias que se plantean. Pero bueno, pensando en esto, también es importante pensar lo que implica para la persona ese cambio, que implica un duelo, un cambio de vida, y pensar que también va a tener que adaptarse a otro entorno, a, inclusive a otro tipo de funcionamiento que no es el que tenía habitualmente. Entonces, quería un poco enmarcar esto porque digo, nos da como un puntapié para comenzar a pensar qué pasa después que la persona ingresa, ¿no? Entonces, el pensar un poco todo esto que tenía que ver con también el decreto 356, que bueno, para los que trabajamos como profesional del área social en varios residenciales, nos pasa que a veces vemos estas diferencias, obviamente de un residencial a otro, y por más de que tenemos el decreto, que es un gran apoyo, pero también hay algo que el profesional del área social debe trabajar en ese rol y debe ir buscando también, ir ganando terrenos, porque bueno, a veces uno tiene que plantear situaciones y ver cómo trabajar de la mejor manera posible, ¿no? En beneficio, obviamente, de los residentes. Pero un poco pensando ya desde el arranque, que, por ejemplo, tienen lo que tiene que ver con la firma del consentimiento informado cuando ingresan, si es por propia voluntad, si hay un representante legal. Bueno, ahí es cuando ya empezamos también a marcar un poco el tema de los derechos, ¿no? De qué derecho tiene la persona en cuanto a si decidió o no el ingreso. Después también al comienzo, también ir viendo como el tema de los derechos que tienen que ver con el cuidado y la calidad del cuidado. También con el cuidado de calidad en relación a la formación que tiene el personal, que muchas veces lo tiene, pero muchas otras no. Entonces, bueno, también es un tema fundamental. Y acá importante esto que un poco planteaba también Alicia, que tiene que ver con las individualidades y obviamente esto de mantener y de respetar, ¿no? Ciertos aspectos que tienen que ver con la dignidad, con el respeto, y acá enumerando un poco estos derechos que surgen de la normativa y que tiene que ver con también esta importancia de ser tenido en cuenta, de también lo que tiene que ver con ciertas costumbres que a veces está bueno poder respetarlas y poder mantenerlas. Obviamente que el funcionamiento de un residencial también tiene ciertos lineamientos, pero lo que hace importante también es esta cuestión de poder tener al residente como centro y enfocarnos en esas individualidades y poder trabajar en eso, que es lo que hace también la diferencia en lo que tiene que ver en su vida en ese residencial. También consideramos importante cuando uno habla de participación, ¿no? Bueno, ¿a qué planteamos un poco con lo que tiene que ver con participación? Es como esta posibilidad de plantear inquietudes, necesidades que tienen que ver con cada uno de los residentes. A veces uno ve situaciones bien diversas, de algunos que dicen me siento preso acá, o bueno, el sentir como que tienen mucho tiempo libre. Entonces, es empezar a escuchar estos diversos reclamos o necesidades que también son importantes y que uno tiene que ir viendo de qué manera poder gestionarlas. Entonces, ¿cómo es importante cuando uno puede plantear con los residentes esta cuestión de, bueno, ir viendo los intereses y qué podemos hacer en relación a eso, ¿no? ¿Cómo podemos plantearlo? Por ejemplo, también a veces cuando hay residentes
residentes que quieren tener una participación mayor en algo. Yo recuerdo un residente que le gustaba mucho la historia y quería dar charlas en relación a eso, ¿no? Que era su temática. Y bueno, surgió este interés, lo planteamos con los demás residentes y fue algo realmente muy importante y muy enriquecedor para ambos, ¿no? Para el grupo de residentes, pero para el residente también, porque llegaba el día en que tenía esta actividad y él estaba preparando ese momento para lo que iba a hablar en esa situación. Entonces, digo, me parece como estas situaciones que hacen a que las personas se sientan partícipes y se sientan empoderadas, ¿no? Que no porque ingresan a un residencial pierden mucho de lo que fueron, ¿no? Creo que esto es un tema también que hace bueno, a la autoestima y cómo en la medida que podemos escuchar estas necesidades y estas solicitudes a veces hace un cambio en la vida de ellos, ¿no? Entonces me parece como muy importante poder estar atento a ese tipo de cosas. Por eso también me parece que la función nuestra en ese sentido también aporta mucho y además fundamentalmente en relación a los derechos, ¿no? A los derechos de las personas mayores, de que se respeten y de que se mantengan también, ¿no? Es todo un trabajo que uno realiza en realidad también con dirección y cuando hay algún coordinador también, y también con el personal, cuando a veces tenemos la posibilidad, en mi caso yo realizo talleres con el personal y realmente son muy enriquecedores porque abordamos temáticas que tienen que ver hasta cómo tratar al residente, de qué forma dirigirse a ellos, plantear el tema de los derechos, que también es importante que ellos conozcan los derechos que tienen las personas mayores, que bueno, en realidad todo esto genera como distintas situaciones, ¿no? Como para correrse de lugares que no son los adecuados cuando uno ve cómo tratan a algunos residentes. Entonces, me parece que, bueno, no podemos generalizar, no todos los residenciales son iguales, hay diferencias, mejores, diferentes, pero bueno, creo que ahí está nuestro trabajo, ¿no? Y en fomentar esto que tiene que ver con la participación de los residentes, que obviamente si podemos ver qué beneficios les da a los residentes, podemos pensar en, primero, bueno, en la autonomía, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con promover la autonomía, el sentirse que son parte y parte de cambios, ¿no? De generar, no sé, actividades o algo que ellos disfruten o que les interese, ¿no? Cómo además esto obviamente que redunda en beneficio de ellos de cómo va a ser su estadía en estos lugares, ¿no? Y en la actitud que tengan, en cómo se sientan, y a su vez también pensar en que también pueden generar a veces propuestas muy interesantes porque de repente a veces yo recuerdo en otro residencial que se unió un grupito y querían tener salidas porque eran de los que hablaban que se sentían presos. Entonces, bueno, también gestionamos de qué manera se podía y bueno, y tenían un día a la semana, que generalmente era los sábados en la tarde, y tenían una salida al mes y después lo empezamos inclusive a hacer 2 veces al mes por una cuestión de que también surgió de ellos el interés, ¿no? Entonces, digo, está bueno cuando uno ve que puede ir generando ciertos cambios, ¿no? Y que esos cambios en realidad uno ve el beneficio que les brinda a los residentes, ¿no? Y al funcionamiento en general, ¿no? Porque obviamente que lo disfrutan de los que vayan, digamos, ¿no? Porque esto también está bueno de ver que a veces en un residencial no todos tienen por qué hacer lo mismo, que más allá de que haya actividades que están planteadas para todos, pero a veces hay algunos que no les interesa determinada actividad y está bueno que también tenga el poder de decidir, el derecho más bien de decidir que bueno, que a esa actividad prefiere no asistir, ¿no? Como así también a otras que sí, y a su vez esto que yo decía, ¿no? Plantear a veces propuestas que pueden ser muy interesantes y puede haber un grupo que sí realmente tenga ganas de participar, ¿no? A su vez también lo que tiene que ver con la autonomía podemos ver como beneficio, perdón, lo que tiene que ver con la participación podemos ver como beneficio la parte de socialización.
que también hace que se integren, hace que participen más, que generen grupos, bueno, que tengan un motivo para también reunirse, un motivo de interés, ¿no? Que realmente los empodera y a su vez genera en ellos también una actitud totalmente diferente, ¿no? Uno ve cambios y realmente es algo que es muy agradable, porque a veces de ver cuando ingresan al ver un proceso, cuando se van dando estas situaciones de poder generar cambios, realmente es muy bueno poder ver esos cambios, ¿no? Después también lo que tiene que ver con involucrar a la familia, ¿no? En esto que tiene que ver con la participación, cómo el involucrar tanto sea la familia como la comunidad, es muy importante también por el hecho de que, bueno, realmente es un beneficio para ellos el poder generar estas integraciones para poder de repente también promover otro tipo de actividades, lo que tiene que ver, por ejemplo, a veces con lo intergeneracional. A veces recuerdo en un residencial que, por ejemplo, iba un grupo de niños, que era un coro, iban a cantar en la época de Navidad. Entonces, digo, cómo todas estas cosas también generan cambios y hace que la vida en un residencial, en un LPM, no sea simplemente todo lo mismo y todo lo que está pautado y nada más que eso, ¿no? Es esto de tener en cuenta las voluntades individuales, ¿no? Y los intereses. Entonces, me parece que esto es muy importante porque redunda en beneficio de los residentes. Y por otro lado también, como también estas actividades que se van planteando, está bueno como tener en cuenta lo de, bueno, reverlas, mejorarlas, adecuarlas, porque, bueno, los residentes también van cambiando en su transcurso de vida en el residencial, y un poco en relación a lo que decía Alicia del proyecto de vida, cómo vemos también que obviamente su proyecto de vida cambia acá, ¿no? Al ingresar a un residencial, cambia. Yo me acuerdo que una residente que decía, parte de mi vida ya no está, es otra etapa, ¿no? Entonces, como, bueno, empezar a construir otro tipo de vida que obviamente, digo, es una continuidad, pero en cierto momento hay un corte, ¿no? Porque hay un corte en ciertas circunstancias de vida que, bueno, que tiene que ver con su vida en su residencia, en su casa, a pasar a un residencial, ¿no? Y a inclusive compartir con otros, incluso en muchas oportunidades compartir habitaciones con otros también, ¿no? Entonces, bueno, todas estas situaciones, cómo generan cambios en cada uno de ellos, ¿no? Y cómo afecta también, ¿no? Uno ve emocionalmente que obviamente es un cambio, entonces la mejor manera de poder transitarlo es, bueno, como acompañando y también generando cambios que hagan que, bueno, el residente se pueda ir adaptando y respetando sus derechos también, ¿no? Incluso a veces nosotros vemos también, por ejemplo, propuestas que yo me acuerdo también en un caso que plantearon, había una persona que le interesaba mucho el tema de las plantas, del cuidado. Bueno, habían otros que tenían que ver más con la huerta, y bueno, se creó una huerta y eran ellos los ocupados, los que se ocupaban de cuidarlo, ¿no? Entonces, digo, cómo estas situaciones hace que se involucren y tengan una ocupación de algo que les interesa realmente, ¿no? Que lo proponen ellos además. Entonces, está bueno poder escuchar estas propuestas, porque realmente uno ve cambios en la dinámica del residencial, en lo que tiene que ver con las actitudes de los residentes y cómo es su vida en el día a día también, ¿no? Por otro lado, a veces pensamos también en autores como, yo que sé, Fernández Ballesteros, que plantea lo multidimensional, ¿no? Entonces, que incluye lo que tiene que ver con lo biopsicosocial. Después, por otro lado, también Rowe y Kahn, que, bueno, plantean ahí más que nada, también agregan además lo que tiene que ver con la participación. Entonces, digo, vemos cómo desde distintos ámbitos se va planteando este tema que tiene que ver con la participación como algo fundamental también, ¿no? Y como algo además que enriquece a la persona y obviamente que genera un cambio también en su vida, ¿no? Entonces, pensar en implementar todas estas estrategias realmente puede crear un ambiente muy enriquecedor y muy estimulante para las personas,
y que además obviamente promueve realmente otra actitud desde ellos y además el bienestar general, ¿no? De lo que tiene que ver con las personas que viven en los LPM. Así que bueno, un poco por ahí. Me parece que es como una forma también de hacerlos partícipes de realmente su vida, ¿no? En esta situación. Gracias. Muchas gracias, Rita. Muy bueno tus aportes. Vayan tomando nota y pensando si quieren hacer después al finalizar una pregunta. Vamos a pasar a nuestra segunda invitada, Karina Bermúdez, que es licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, UDELAR, con la diplomatura en Psicogerontología terminada con el título en trámite. Su presentación estará enfocada en el trabajo final de su diplomatura titulado Comisión de Participación de Residentes, Problematización del Dispositivo de Intervención en una institución de larga estadía, realizando un análisis de su práctica profesional desarrollada como profesional del área social en un LP. Te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Agradecerles primero que nada al movimiento por la invitación y la oportunidad de presentar esta experiencia profesional, este trabajo final mío. Gracias a Alicia, Solange, Enzo. Y bueno, y también mandarle un saludo a los compañeros que están desde facultad en ese lindísimo curso, ahí con María y Cecilia, ¿no? Bueno, nada, capaz que yo armé una presentación a modo de guía, de ir siguiendo, y la idea es compartirles eso, cómo fue mi experiencia en esta comisión de participación que llevamos adelante, y las cosas que se fueron como suscitando en ese proceso. Ahí tal vez capaz empiezo a compartir. Ahí me dice si se ve. Perfecto. ¿Sí? A ver si yo logro... ahí. Bueno, la experiencia un poco de este trabajo final mío para la diplomatura tiene que ver con la experiencia que yo desarrollé como profesional del área social en una institución de larga estadía para personas mayores que se encuentra dentro de la categoría de hogar, que es gestionada por una comisión directiva sin fines de lucro. Cuando pensaba o armaba un poco la presentación me parecía como, a medida que va pasando el tiempo van como decantando otras cosas en el proceso y uno va viendo las cosas desde otra perspectiva. Y acá lo que les quería mencionar también, que la introducción a trabajar mía en este lugar como Paz, fue nueva para el hogar. No había no había profesional hasta ese momento. Entonces eso implicó un trabajo de ir generando y tomo lo que planteaba un poco Rita ahora, ¿no? De ir ganando terreno como profesional. Que sin duda me quedó como un proceso muy gratificante a nivel profesional, pero también que tuvo muchos desafíos, ¿no? Y que fue como Rita lo traía, de ir ganando terreno. En tanto bueno, que fue un rol a desempeñar en el que los residentes se fueron como adaptando y conociendo qué era lo que yo iba a hacer o cuál era mi trabajo, también para esta comisión directiva que gestiona el hogar y también para los funcionarios, ¿no? Que no fue sencillo, ¿no? Como a veces me costaba a mí deslindarme de mi profesión que yo traía de antes de psicóloga y que solo tenía que atender residentes en la sala de enfermería y solo me comentaban o tenía injerencia cuando los residentes estaban angustiados. Y cómo me llevó casi 3 años ir construyendo este rol, que en ese sentido lo que traía Alicia al comienzo, el decreto, y donde se especifica las tareas que debemos desempeñar los profesionales del área social, ayuda y organiza mucho, ayuda bastante. Sin duda que, bueno, después llevado a la práctica, esto se complejiza, ¿no? Pero lleva como un tiempo. A mí me llevó, ahora lo pensaba en términos de años, y fueron 3 años que yo pude como llevar adelante esta comisión de participación. Esta comisión de participación no la llevé adelante sola, esto fue en conjunto con el director técnico de SLPEM, que no hubiese sido posible si él no estaba, que acompañó, que estuvo, que apoyó y que dimos batalla juntos a las cuestiones que ahora les voy a pasar a compartir,
bueno, que sin duda no hubiesen sido posibles si yo sola, ¿no? Y acá destaco como la importancia del rol de ir generando alianzas, ¿sí? O con los otros técnicos que trabajan ahí, bueno, con las propias personas mayores, pero bueno, la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Bien, ese es como un poco el contexto del que surge esta comisión de participación. En este LEPEM viven 30 personas mayores, bueno, con un equipo de trabajo de 23 personas. Nosotros en el año 2019 empezamos como a trabajar esta línea de trabajo orientado a fortalecer la grupalidad y la participación. Empezamos a ver cuestiones de la convivencia que los propios residentes traían y expresaban como en espacios más individuales, y empezamos a crear con mi compañero que los residentes, decíamos, tuvieran voz y voto en la toma de decisiones de lo que pasaba allí en la residencia, que fueran partícipes, que fueran tomadas en cuenta y que empezaran a sentir este LEPEM como su casa, ¿no? Algo que por ahí está muy transversalizado por lo institucional y por las normas o las lógicas institucionales que rigen los LEPEM, que a veces tienen que ver más con lógicas médico-sanitarias, ¿no? Y que se parecen más a hospitales. Entonces ahí empezamos como a andar este camino. Queríamos también, en esta misma línea, acercarnos, y teníamos muy presente lo que es la normativa vigente. Dentro de eso, como lo traía Alicia, el decreto 356, en el artículo 47, el inciso 5, plantea la conformación dentro de los LEPEM de una comisión de participación. Acá algo como a aclarar, en el decreto se incluye o se prevé que esta comisión esté integrada por familiares de residentes y por demás funcionarios del LEPEM. Nosotros, esta comisión que estuvo funcionando de esta experiencia, participaron residentes y bueno, mi compañero, el director técnico, y yo. No llegaron a participar familiares. Nosotros, un poco lo que veíamos y lo que los residentes traían era, acá saco como textuales de las entrevistas y estos espacios por ahí más individuales, que esa no era su casa. Y cuando empezamos a pensar en esto, ellos hasta justificaban que, bueno, que entendían que no estaban en lo de uno, refiriéndose a que no estaban en su casa. También salía mucho esto, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir cómo se hacen las cosas? ¿No? Como la imposibilidad de pensarse ello, o siendo tenidos en cuenta en la toma de decisiones. En esto que yo les hablaba al principio de los procesos y que no es de un momento para el otro, y que nos encontramos en este camino con muchas cosas lindas y momentos gratificantes, pero también con muchas situaciones que ahí fue necesario como el estar firme, y lo tomo a veces como un dar batalla. Bueno, comprender que era un espacio novedoso en el hogar para todos, primero para los residentes, que se sentían, esto que les decía, que no eran quienes para opinar, porque no se les había consultado de repente antes como estas cuestiones, ¿no? Entonces salían en las primeras reuniones a esta altura, por ejemplo, que vamos a ponernos a cambiar, ¿no? Después cuestiones que salían, bueno, uno no se puede estar quejando de las muchachas, haciendo referencia a las funcionarias, si corren todo el día detrás de uno, cuando hay que esperar, decían, ¿no? Y una y otra vez ellos denotaban como esta cuestión de que no se sentían con la potestad de decir nada, ¿no? Y también por momentos, no sé si es miedo, pero no, de exponer cuestiones que por ahí había para mejorar, pero no se animaban, ¿no? Como ir generando que este fuera un espacio de confianza en el que se podía hablar, ¿sí? Y se podía hablar de todo, ¿sí? Sin ser juzgado. También en estos procesos, bueno, fue algo significativo para el grupo, para el equipo de trabajo, que generó como muchos miedos, resistencias, ansiedades, ¿no? Por ahí situaciones en las que a veces ellos querían participar porque no confiaban en que los residentes fueran a decir la verdad, ¿no? Como en esos términos. Y también para la propia comisión directiva, ¿no? Que les generó a veces temores de bueno, ahora que van a empezar a pedir muchas cosas, por ejemplo, los residentes, ¿no? Y esto lo traigo como más desde lo anecdótico, pero fueron momentos que tuvimos que estar ahí como sosteniendo también estas situaciones,
y lo difícil que es, por eso yo les hablaba de ir generando alianzas, ¿no? De solo esto es como, a mí yo lo pienso que hubiese sido imposible. Bueno, luego que pasamos como estas barreras, ¿no? de las primeras reuniones, empezamos a ver que los residentes empezaron a apropiarse de ese espacio, lo empezaron a defender, lo empezaron a querer, lo empezaron a demandar. Si por alguna razón nosotros o cambiábamos la fecha de la reunión o no nos podíamos reunir como habíamos pactado, era algo que empezaron a reclamar. Y ahí empezaron como a emerger cuestiones que tienen que ver con la grupalidad. Y bueno, hay situaciones varias, ¿no? Por ejemplo, creamos una especie de reglamento de convivencia interna de ellos, ¿no? Donde, bueno, se empezaron a acordar cuestiones de a qué hora se apaga la tele, a qué hora se prende, y demás cuestiones de la comida, de la higiene. Empezaron a proponer cosas de mobiliario, por ejemplo, que hacían falta, cuestiones del funcionamiento en general. Y también fue como un espacio de la grupalidad donde ellos empezaron a compartir cosas que por ahí no se hablaban, ¿no? Que estaban silenciadas en la residencia o no estaba el espacio dado, y tampoco eso se veía en los grupos más chicos o, o entre 2 o 3 compañeros, ¿no? Como fue el tema de los fallecimientos, ¿no? Cuando un compañero fallecía, eso era traído al grupo, o cuestiones que estaban transitando ellos a veces desde la enfermedad, o a veces incluso acontecimientos importantes de su vida, o cuestiones de que llegaban a temas que se habían dado cuenta que algunos trayectos de su vida los compartieron, o se conocían, ¿no? Eso fue como de la grupalidad. También justo este grupo venía ya armado, y ahí viene la pandemia. Entonces, para nosotros fue una herramienta muy útil durante la pandemia, este grupo que ya venía, esta comisión que venía funcionando, porque bueno, fue clave traer temas y traer, primero hablar lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento fue un momento muy difícil, donde ya como todos sabemos, circulaba mucha información, y en ese momento las personas viejas eran las de mayor vulnerabilidad de riesgo, y así eran presentadas y eran las que había que cuidar, ¿no? Circulaba mucha información a través de la prensa, y eso generaba mucho miedo. Entonces fue un espacio como para traer, sí, esos temas, y traer por ahí lo que venía un poco desde los medios de comunicación, pero también empezar como a decidir cosas a criterio de ellos, ¿no? Que fueran ellos consecuentes de qué era lo que querían hacer. Y en esto es si se abre el LPEM, si no, si se reciben visitas, si ellos podían salir, si ellas podían salir. Entonces fue ahí una herramienta que nos vino muy bien, y que acá nuevamente, ¿no? También fue un riesgo para nosotros, porque en ese momento fue difícil, y ahí más que nada el director técnico, de habilitar estos espacios, y que bueno, y que se pudiera hacer en la medida en la que ellos querían, y cómo eran las cosas, ¿no? Cómo se estaban dando las cosas. Yo un poco esta fue como un poco la experiencia, lo que me planteé cuando está la oportunidad de hacer el trabajo final, fue como empezarle a poner un poco de teoría a estas cuestiones que empezaban a pasar en la práctica, y muchas de las cosas a veces no iban en consonancia por ahí con los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces fue como una herramienta para mí para entender también los procesos y mucho de lo que acontecía ahí. Entonces los objetivos que yo tuve con este trabajo final fue reflexionar sobre la práctica de intervención profesional llevada adelante en la Comisión de Participación con los Residentes, y a analizar cómo esas tensiones que surgían, que les comentaba anteriormente, entre la intervención desde una perspectiva psicogenontológica y la implementación de la legislación, ¿no? Y con las cosas que nos fuimos encontrando, que a veces eso no parece, ¿no? No está en lo escrito, pero sí son cosas que hacen a los procesos, ¿no? Y que nos encontramos ahí a veces, ¿qué sentido le damos a eso, o cómo es importante también tomarlos e interpretarlos, ¿no? También, bueno, reflexionar sobre la construcción de personas mayores que se produce a partir de esa práctica de participación que nosotros estábamos generando en la comisión de participación, ¿no? Y esto en consonancia con lo que decía al principio, este proceso de cuánto les costó a ellos ser los que tenían que decidir, o ser los que en muchos momentos tenían la voz.
Y acá era como, fue bien interesante para mí analizar cuestiones que se daban en las reuniones, ¿no? Había reuniones que por ahí con el médico, director técnico, las primeras por ahí las llevábamos más planificadas o más como una temática que íbamos a abordar, y había algunas que no las llevábamos tan organizadas, y esto era como un poco estratégico y buscando eso, ¿no? Y esas reuniones que por ahí nosotros estábamos más desde el silencio, más abiertos a la escucha, ellos lo traían a veces hasta desde la molestia, ¿no? Nos decían, bueno, pero qué callados que están, ¿por qué no hablan? ¿No? Y ahí como el analizar qué les pasaba a ellos cuando tenían el lugar de ser escuchados. Y que a veces lo tomaban bien y a veces lo traían como desde el enojo, ¿no? Como estas prácticas por ahí a las que venían acostumbrados, en las que no decidían muchas cosas y a veces hasta les costaba como hacer ese ejercicio. Algunas preguntas que me fueron ayudando a mí para el desarrollo de este trabajo fue, bueno, ¿desde dónde se entiende la participación de las personas mayores a luz del decreto y las acciones que se implementan para lograrlo? Acá me pareció como re interesante, yo me adentré mucho en cuestiones más teóricas de la participación, que yo no voy a entrar ahora, pero de repente están en el trabajo, si alguien quiere profundizar. Para mí fue interesante ir como a lo teórico, qué entendemos por participación, que en ese momento yo no lo tenía cuando lo llevé a la práctica, y después como ponerlo a luz de lo teórico me pareció como súper interesante, ¿no? Y ahí ver si estábamos nosotros haciendo una participación real, ¿no? Hay como una distinción entre una participación real y simbólica, ¿no? La participación simbólica se queda en el plano de cuando está muy apuntalada y no genera cambios significativos en la vida de las personas, ¿no? Y la participación real, por el contrario, es cuando bueno, se generan cambios a nivel más estructural de la vida de las personas, ¿no? Y son partícipes de estos procesos. Otra de las cuestiones, de las preguntas, bueno, ¿cómo se configuran las relaciones de poder dentro del EPEM? Esto a mí me pareció súper interesante, que era lo que les traía, ¿no? ¿Qué rol ocupábamos nosotros y cómo cuando nos corríamos de ese rol por ahí más de organización, más de como de tener la voz, qué cosas se generaban en ellos con esto, ¿no? Y cómo se sentían ellos cuando tenían esa posibilidad de hablar, de ser escuchados, de proponer, de cambiar. Bueno, acá algo ya me adelanté en esto de la revisión de conceptos que fui haciendo, lo que era otro aspecto que me pareció interesante pensar en este dispositivo ya llevado adelante fue lo que es la diferenciación entre el intervenir profesional y el aplicar. Y acá juega un rol importantísimo, bueno, qué lugar ocupan las personas mayores en esta intervención, ¿no? Si estamos más bien aplicando una norma o un decreto, o si estamos interviniendo y generando cambios más profundos. Después, bueno, la participación real y simbólica fue algo de lo que les mencionaba. Y después otro concepto interesante que me pareció y me ayudó mucho a pensar, que se conecta directamente con la participación, es la transdisciplina, ¿no? Cuando ya por ahí los cuerpos teóricos, Guevara hace como una muy linda, lo trae de manera muy, muy linda, cuando por ahí no alcanzan las multidisciplinas y lo interdisciplinario, ¿no? Como la importancia de dar lugar a las propias personas que son partícipes de estos procesos. Y bueno, como para entrar en las consideraciones finales, vimos que la comisión fue una oportunidad para que los residentes se expresaran, independientemente por ahí de los objetivos que nosotros nos habíamos marcado como técnicos y por ahí incluso lo que está plasmado en el decreto. Pero lo que destaco es que los residentes fueron creando su propio espacio de participación grupal y fueron ellos diagramando por dónde querían ir, ¿no? No fue algo de un momento para el otro, sino nos fuimos encontrando con muchos aspectos que por momentos hacían muy difícil el funcionamiento de esta comisión o de este espacio grupal, pero bueno, destaco que los residentes a sus formas, a sus maneras, aprendiendo también con nosotros de esta experiencia, fueron haciendo uso de este espacio y se fueron apropiando. Y eso en la institución generó un antes y un después, y más que nada generó como
la importancia de ser escuchados, y generó prácticas que después los propios funcionarios fueron como aplicando desde lo individual, ¿no? De consultarlo, o temas que por ahí nos decían, bueno, capaz que es una oportunidad para que para que lo consulten o lo trabajen o lo traten en la comisión, ¿no? En capitalizar ese espacio. Y bueno, un poco por ahí de lo que fue la experiencia. Bueno, muchas gracias, Karina. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia. Nosotros tuvimos con Alicia el gusto de poder ir y participar, estar con los residentes y con esa comisión, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Muchas gracias. Vayan pensando qué cosas van a preguntar, que así al final hacemos todas las preguntas. Y para los que entraron ahora recién, que entraron varias personas, si necesitan certificado, pongan su nombre en el chat, nombre y apellido, y el correo electrónico. María Inés Gil levantó la mano. ¿Puede ser? Sí, exactamente, pero para cuando haya momentos de intervención. Sí. Ahora al final, ahora vamos a hacer la última ponencia. Nuestra tercera invitada, Heidi Ramos Medina, que también, amiga del movimiento. Heidi Ramos se dedica hace más de 12 años a la gestión integral de una organización que actualmente cuenta con 5 LPM, 80 residentes y el mismo número de colaboradores. Su aporte en el conversatorio será desde la satisfacción del residente como eje de acción, basado no solo en su experiencia, sino además como responsable del sistema de gestión de calidad de la empresa y múltiples capacitaciones vinculadas a las personas mayores. Heidi, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los integrantes del movimiento, como hicieron mis compañeras, por la oportunidad que nos brindan de también nosotros tener un espacio de escucha y participar en este conversatorio, trayendo la palabra que hemos repetido varias veces, que busca darle un espacio y visibilidad a las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía. Mientras escuchaba, creo que en realidad estaría bueno que los propios residentes y usuarios de los LPM estuvieran escuchando estas cosas, o que podamos llevarlo a cada uno de nuestros LPM para que también se sientan con esta información que es muy válida y es de ellos más que de nosotros, ¿no? Mediante este espacio y lo charlado previamente, creemos necesario que se entienda que tanto los propios residentes o usuarios de estas instituciones como sus familias necesitan mantener y mejorar la participación en las mismas. Esta participación se da de muchas maneras, desde el abordaje de sus necesidades de cuidados, los gustos alimenticios, las creencias, los hábitos, las rutinas, asuntos que se deben respetar y en los que todos los actores debemos estar involucrados. De manera, para traer mi experiencia en cuanto a los LPM que trabajo, nos pasa todo lo contrario a lo que hablaba anteriormente, que los nuestros están totalmente empoderados y a veces esa toma de decisión constante puede también llevar a caotizar la gestión en la residencia, pero entiendo muy positivo cuando ellos tienen posibilidad de brindar sus necesidades y expresarlas. Creo que nuestros LPM estamos alineados a eso, y en realidad es muy lindo ver a los usuarios y a los residentes con este empoderamiento. Vivimos, no les voy a decir nada nuevo, pero en un país envejecido, donde las personas mayores son escuchadas y validadas por la sociedad. En el ámbito deportivo, por ejemplo, ¿quién no escucharía los consejos o las experiencias del maestro Tavares? En el ámbito de la política, sin ir a temas partidarios, son referentes Lacalle Herrera, Mujica, Sanguinetti, entre otros. Entonces, ¿por qué no darle lugar a las personas mayores que viven en nuestra familia o que viven en los LP? Aprovecho a recordar a los mayores de cada familia y de la mía propia, quienes nos dan los valores que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Los que nos cultivan esos valores, y uno de esos, quizás uno de los más importantes, es el respeto y el cuidado a nuestras personas mayores.
considero que como sociedad deberíamos mantener esa premisa y esa enseñanza que nos traen las generaciones anteriores. Me gustaría enfocar mi participación basándome en mi formación y en la experiencia laboral, tomando el LPM, no solo como el establecimiento de larga estadía, que lo dice sus siglas, sino como una empresa. En estos tiempos donde está en auge la economía plateada, donde organismos internacionales entienden que el desafío está en diseñar productos y servicios para satisfacer las demandas de este sector de la población mundial, la empresa LPM, entonces, de una manera seria y profesional, se debe enfocar en su cliente, que es el residente o usuario. Todos sabemos el lugar que le dan las empresas al cliente. Nosotros somos clientes de múltiples empresas. Los cuidan, los escuchan, les hacen encuestas de satisfacción para conocer su opinión. Antes podía ser un buzón de sugerencias, hoy en día es una validación o una recomendación en redes. Entonces es importante para esta empresa escuchar a su cliente, así como los ejemplos de participación se hacen infinitos. O sea, una LPM que se considere una empresa, que es lo que somos, tiene como eje de acción esa satisfacción del cliente residente, digamos. Entonces es importante escucharlo. Aquella persona o su familia que deciden de manera temporaria o permanente dejar de vivir en su casa por necesidad de cuidados, por necesidad de compañía, por mejorar la organización familiar, por transitar una rehabilitación, buscan una institución para continuar o mejorar la calidad de vida que tenían en su hogar. Aquí pueden sociabilizar, tener un sostén técnico y humano, con cuidados las 24 horas, y en el LPM se deben tomar en cuenta los deseos y necesidades de estas personas. No solo en la formalidad que constituye el marco legal que nos rige, lo que hablaron las anteriores ponentes, creando una comisión de participación. Esa es la pregunta que voy a hacer. En ningún lugar se aplica nada de esto. Si hay un reglamento, hay alguien con el micrófono abierto. Bueno, estaba hablando un poquito de que había una formalidad que lo constituye el marco legal, creando la comisión de participación, realizando reuniones, dando momentos de escucha donde el referente del área social es clave, y generar registros, obviamente, de esas instancias. La participación, si no, se ve en el día a día, no solo en esas instancias formales de que hablábamos anteriormente. Desde el acercamiento de los colaboradores, el director técnico, los profesionales de apoyo, incluyendo el referente del área social, quienes explican tratamientos, indicaciones y planes de cuidado. Se suman las actividades, tanto lúdicas, recreativas, rehabilitadoras, todo enfocado en esos clientes que hablábamos anteriormente, que también nos dan sus opiniones. Les traigo ejemplos que también son del LPM donde me desempeño, de cosas que ellos mismos proponen y que se realizan. Por ejemplo, la organización de actividades recreativas que proponen sacar o agregar actividades. Ellos generan tardes de juego, sugieren noches de cine o encuentros para compartir algunas comidas. La celebración de fechas especiales, como puede ser los cumpleaños, como puede ser la festividad de Año Nuevo, el aniversario de alguna pareja. Talleres y charlas, compartir conocimientos y habilidades de cada una de las personas que siempre tienen, de cocina, de jardinería, de tecnología, de idioma. Proyectos artísticos, colaborar, como decían anteriormente, en la decoración de espacios comunes o de sus propias habitaciones. Intercambio de experiencias, organizar tertulias para compartir historias de vida o lecciones aprendidas que tanto tienen nuestros mayores. Ajustar planes alimenticios, organizar días donde prefieren una comida u otra, una noche de pizzas, un asado, elegir opciones de paseos grupales, que también lo hablaban anteriormente, dónde ir, con quién ir, cómo, qué días, decidir sobre visitas, reuniones familiares, asuntos financieros, todos que sabemos que son derechos de las personas mayores, aunque estén institucionalizadas. Y todo esto dando lugar a la escucha, no solo de los pares, sino de los colaboradores, y en realidad con la idea de contagiar a algunos familiares que quizás no tienen esos valores o que no tienen en cuenta a esas personas mayores en las decisiones. Volviendo al concepto de empresa,
le cuento que nuestra institución está certificada en una norma que se llama ISO 9001-2015, que es un estándar internacional basado en principios de gestión de calidad, donde la mejora continua es un pilar fundamental. La norma ISO 9001-2015 basa su trabajo en la gestión de la satisfacción del cliente. Hoy hablábamos que si consideramos al residencial como una empresa, el cliente es el residente, por lo tanto debe ser escuchado y debe ser tomado en cuenta en todo momento. La mejora continua en estas instituciones con certificación de calidad es fundamental. Ahí la empresa realiza evaluaciones permanentes, identificando oportunidades de mejora, como mejorar prácticas, rutinas, procedimientos. Puede realizar acciones correctivas y además tomar en cuenta sugerencias y aporte de todos los actores involucrados, revisando y retroalimentando el sistema continuamente. Hay muchos actores involucrados en este sistema: familiares, colaboradores, la comunidad médica, los proveedores, la dirección de la empresa, todos necesarios y enfocados en el actor principal, que es el residente. Como cierre, me gustaría dejarle un mensaje: que hay que naturalizar la vejez y el deterioro, acercando a las generaciones, que hijos, nietos y bisnietos puedan formar parte de la vida del LPM sin prejuicios, sin sesgos, y generar una participación e integración real, entendiendo que todos los involucrados tienen como foco darle a las personas mayores una calidad de vida excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Muy buena también tu exposición y la experiencia que nos has dejado. Bueno, ahora sí abrimos un espacio. Le vamos a dar a María Inés Gil, le vamos a dar primero la palabra, que hace rato quería hablar, y después está Águeda, y también después María Inés, Águeda y Chacra San Blas. Escuchamos, María Inés. Bueno, acá estoy. No, creo que fue realmente muy interesante todas las propuestas, todas las ponencias, en una situación ideal. Eso es a lo que queremos llegar. Nosotros formamos una asociación civil en el año 2013, justamente por visitar residenciales para personas que nos solicitaban y ver y salir sumamente angustiados de ver esas realidades. Estamos construyendo un LPM y en la parte que está construida, en el salón multiuso, funciona un centro de día en convenio con el MIDES y la cooperativa que lo regentea. Todo eso que se habló de la participación, de la interdisciplinariedad, intergeneracional, todo eso se practica en el centro de día. Quiere decir que cuando abramos el centro de larga estadía, el LPM, eso obviamente que va a tener continuidad. Ahora, mi pregunta es, ¿la realidad de los residenciales hace que hayan situaciones muy, muy dramáticas? Gente con niveles de autonomía que ingresan, que están conviviendo con personas con discapacidades, sobre todo psicológicas, con graves problemáticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente llegar a que los derechos humanos de las personas mayores en ese tipo de residentes, de residenciales, se puedan poner en práctica en su totalidad? Porque solamente algunas personas van a tener acceso a esas situaciones o interés acceder a esas situaciones. Los niveles de autonomía para eso son muy importantes, y las condiciones físicas y psíquicas, emocionales también.
Entonces, esa es la pregunta para las personas que intervinieron y que mostraron su trabajo en el EPEN. Sí. No sé si tú querías contestar, Heidi. Que te veo Sí, con la manito levantada. No, si me lo permite, que no recuerdo el nombre de la señora. María Inés. Marinés, buenas noches, tardes. Yo lo que considero es que la institucionalización en Uruguay se hace de manera tardía, entonces eso hace que las instituciones estemos plagadas de personas que no están en estas condiciones que nombrábamos, que son situaciones ideales, y quizás como máximo pueda ser el 50% de la población de un LPM. Esas personas que pueden participar, que pueden opinar, y que pueden tener total autonomía. Ya ahí no es el LPEM el responsable de eso, en realidad sería ideal que la institucionalización perdiera que las personas mayores perdieran el miedo a la institucionalización y pudieran disfrutar de los LPEM a su pleno, con todos sus profesionales, actividades y todas las posibilidades que tienen los LPEM, porque incluso para los propios funcionarios y colaboradores de ellos sería mucho más dinámico, más divertido y mucho más retroalimentador tener personas con las que se pueda conversar, las que puedan dar una devolución al respecto del servicio. Me parece que sería imposible poner determinadas condiciones de ingreso a los LPM, porque muchas veces las familias los buscan como última opción y por lo tanto el deterioro es casi completo. Me parece que es bueno, volvemos a esto de la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad integra a las personas mayores y cómo los LPM terminan integrados también a esta sociedad. Eso es lo que quería decir. Gracias, Heidi. Seguimos. Muchas gracias por la respuesta. Seguimos con Águeda y después está Residencial Chacra San Blas. Bueno, buenas tardes. Un placer haber escuchado a Rita, tantos años que hemos trabajado en el hogar El Atardecer. Yo hoy, con la charla de ustedes dos, sobre todo con ese estudio y demás, me encuentro como que las cosas van avanzando, de a poco, pero avanzando con el movimiento, con las redes, con el esfuerzo que hacemos las personas mayores. Yo empecé mi primer trabajo en 1998, o sea que hace mi primer trabajo en los hogares de larga estadía, ¿verdad? O sea que hace 26 años. En ese interín habíamos hecho los cursos de animador gerontológico y una de las cosas que insertamos en algunos hogares era el hecho de trabajar con las familias, porque ¿qué notábamos? Era que las familias nos dejaban ahí, se olvidaban y las personas decían, no es mi hogar, como decía la compañera, es otro lado. Y trabajábamos. Yo me acuerdo que hacía fichas individuales y trabajábamos qué le gustaba a cada uno y trabajábamos. Un día una persona dijo, me gustaría tener una radio. Y le digo, bueno, ¿qué les parece si la próxima semana hacemos un simulacro de radio? Traigan ustedes noticias. Y aquello fue un desborde de noticias. Estoy hablando cuando estas cosas que están hablando ustedes ni se veían, ni teníamos la convención, ni teníamos decreto, ni teníamos, luchábamos por los derechos, pero sin tener respaldo. Entonces yo hoy me siento feliz de que en la que la UDELAR haya la carrera de psicogerontología y que además haya movimientos que trabajen en estos temas. Así como María Inés que preguntaba esas cosas, nosotros cuando presentamos como Redán de Montevideo un proyecto de
Co-housing, que es como la palabra extranjera, ¿no? Pero como hogares compartidos, es también el tema de los hoteles que se pueden trabajar, que uno puede ir a un lugar sin necesidad de llegar hasta un residencial. Yo el otro día en una reunión que tenía le preguntaba al abogado que estaba al lado mío, ¿yo puedo tener un consentimiento informado con tiempo de decir que no quiero que me lleven a un residencial? ¿Y eso es válido? Esa es mi pregunta. ¿Es válido? Yo no quiero que me lleven jamás a un residencial. Entonces, digo, tengo una seguridad económica como para mantener otra forma, porque lucho con mantener en el hábitat propio, porque sé cómo se sufre en esto. Bueno, era para saludarlas, felicitarles, Rita, hija del mejor Raffiati, y bueno, gracias Alicia, gracias Solange, gracias Enzo por seguir con esto. Sepan que aunque yo no esté ahí, estoy siempre con todos ustedes. Gracias. Gracias, Águeda, nosotros también participamos de la REDAM de Cerro Largo. Sí. Sí, sí, compañera de Estela. Involucrados. Claro. Edgardo Bittencourt está acá al lado mío también escuchándolos. Hola, Edgardo. Claro. Un beso a Águeda. Exacto. Gracias. Bueno, Residencial Chacra San Blas. ¿Cómo es tu nombre, Residencial Chacra San Blas? Hola, ¿qué tal? Roberto, Roberto, junto con mi madre Susi, del Residencial Chacra San Blas, somos del interior, veo que también hay del interior, sí. Bueno, era un par de inquietudes, sí, que creo, no sé si merecería este ámbito, sí, bueno. Todo lo que hablaron, obviamente que nosotros lo implementamos en nuestro residencial, ¿sí? Tenemos una chacra que es enorme, tienen su espacio para las plantitas, para sembrar tomate, ahora van a sembrar calabazas, tienen una autonomía bastante grande, por ejemplo, hacen dulces, las chicas, los chicos, a los gurises, ya saben, ¿sí? O sea, en una manera muy activa. Lo que me preocupa es algo nuevo que plantea Bogliacini en un trabajo en conjunto con la UDELAR sobre una nueva normativa que establecen para lo que es Montevideo y que proponen que sea promovido para el resto de los departamentos de Uruguay. Sí, y es algo que me preocupa porque nosotros le damos bastante autonomía, o sea, que hagan todo lo que puedan hacer porque tienen mucho espacio, ¿sí? La cuestión de darles un espacio, y eso me gustaría conocer, saber la opinión de los familiares y del movimiento LPM, de darles una cocina, ¿sí? Propia para que cocinen los que tienen una autonomía suficiente y darle espacio para que cocinen para ellos mismos y para los familiares. No es un invento mío, lo escuché en Canal 4, en Canal 10, fui a la noticia de la Intendencia, ¿sí? Y es algo que me deja muy preocupado porque nosotros, si bien le damos espacio para que corten, piquen y estén en la cocina de nosotros, darle un espacio con toda la implicancia de seguridad que a nosotros, ¿sí? Nos piden, ya sea como propietarios, como funcionarios, ¿sí? Pero eso es algo preocupante, aparte de toda ampliación de derechos requiere una inversión, toda inversión requiere también traspasarlo al precio de los clientes, que son nuestros usuarios y que los queremos mucho, pero obliga a subir las cuotas, ¿no? En un momento, en un contexto que los familiares no están muy propicios para subir. Pero ¿cómo toman eso los del movimiento LPM? ¿Sí? Esta ampliación de derecho concerniente a la cocina, a construir una cocina, porque así tal cual está planteado, porque son para obras ¿sí? de infraestructura de gran envergadura, tal cual las palabras las tengo resaltadas, ¿sí? Y de darles espacio al residente, siendo que a mí cuando viene MIDE, viene el Ministerio de Salud Pública,
pero es una cuestión mayúscula, ¿no? La cuestión de la seguridad de los residentes. Darle la cocina. ¿Qué opinan? O sea, y crearles un espacio con la inversión, yo les voy a tener que aumentar, obviamente, la cuota, cosa que en un contexto no está bueno, pero esa parte de la seguridad, ¿cómo toman los familiares? ¿Sí? El movimiento LPM. Estoy muy ansioso, muy curioso de saber esa parte, ¿sí? Cómo reaccionan ante esto. Ampliación de derechos e inversión, aumento de mensualidad y darle ese ámbito que a nosotros nos dan, o sea, nos exigen una seguridad mayúscula, sí, que la cocina donde sucede la gran mayoría de los accidentes de las personas mayores cuando están solas, y el baño, ¿no? Que son los dos ámbitos de mayor cantidad de accidentes para personas mayores. Bueno, ¿qué opina el movimiento LPM? Porque me quedó así una cosita así haciendo ruido. Alicia. Sí, bueno. Tú que estuviste Yo estuve justamente, yo participé presentación. de la presentación en la Intendencia de Montevideo, nos invitaron a participar allí. Lucía Bogliacini integra el movimiento LPM, ¿sí? Como familiar. Lo que ellos explicaron allí, conjuntamente con el intendente de Montevideo y autoridades de la intendencia, que bueno, que es un proyecto que recién se inicia, ¿sí? Es un convenio que se ha firmado entre el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y la Intendencia Municipal de Montevideo. Y va a arrancar en marzo el proyecto. Tiene unas bases, obviamente, que fueron las que seguramente se hayan difundido. Yo no escuché justamente esa difusión en prensa, pero me imagino que habrán difundido esas bases, pero está todo para discutir. Lo que ellos explicaron es que esto es para las nuevas construcciones del EPEM, donde obviamente que nosotros le hemos trabajado mucho en el movimiento a la importancia del espacio, ¿sí? O sea, el espacio como un elemento fundamental del cuidado, ¿sí? Eso lo hemos trabajado mucho. Pero es algo que recién va a empezar el proyecto en marzo para Montevideo, y después se va a invitar a través del Congreso de Intendentes a que las demás intendencias obviamente vayan analizando. Es una cosa que va a largo plazo. Muchísimo. Claro, o sea, no me terminas de responder esa Pero pregunta. Si pero quiero no es para los que ya está están. planteado. Claro, pero no es para los que están ya. Son nuevos es para cuando permisos seas, claro, cuando se hace nuevos uno permisos nuevo. de construcción del EPEM en Montevideo. Se van a aplicar esas nuevas normas, ¿sí? Que todavía recién van a empezar en marzo a diseñarlas. Pero ¿qué opinas? Yo quiero saber, o sea, ya sé el contexto, quiero saber la opinión de los residentes, de los familiares. Quiero saber qué nosotros no opinan de esa podemos opinar partecita. de algo que todavía no está firme. No, pero del planteamiento de ese planteamiento. Bueno, el planteamiento específico de la cocina, la verdad que yo no lo explicaron allí en la presentación. Sí, para lo nada. tengo grabado, son 2 minutos 55 segundos de Canal 4, de Bogliacini. La prensa, bueno, lo que sí podemos hacer, estaba pensando ahora, si tú querés, dame un dato, nosotros contactamos a Lucía y se pone en contacto y te puede ella evacuar directamente, porque ya te digo, ella lo que dijo fue las bases generales, nosotros las conocemos, la importancia del espacio en los temas de cuidado, y después dijo que todo este proyecto arranca en marzo. Entonces, más que eso... No, claro, yo digo, lo que fue planteado a viva voz... bueno, pero también la prensa también hay que ver. Yo la verdad no te puedo contestar en el sentido que no escuché lo que dijo la prensa. ¿Y qué opina así en general, sí, el movimiento Le Pen de esa parte, sí, de lo que se planteó ahí, de esa parte? ¿Tendrían alguna opinión así a priori? Reiterar. Es algo, es la presentación de un proyecto que recién va a empezar a Claro, lo finalizarse. entiendo, pero ¿qué opinaría, o sea, mi pregunta es, ¿qué opinarían, sí, sobre esa parte del planteamiento, sí, sobre la cocina? La verdad que yo no sé, Solange, yo me estoy No, enterando no sé, yo no lo escuché, pero yo no lo escuché. Tendría que verlo, leerlo o Pero preguntarle yo directamente video, a Lucía que me lo explique bien cómo es el tema
para poder darte una Poné opinión. tus datos acá en el chat y nosotros hacemos Déjanos tus datos que hacemos el contacto o lo hacemos nosotros no quiero y el te damos contacto, una quiero respuesta. saber la opinión, ¿sí? Bueno, no te puedo dar una respuesta en este momento porque no lo sé. Es una opinión, no estoy pidiendo un dato, o sea, una opinión. Pero es que no sé, por eso no estuve en Sería irresponsable dar una opinión de algo que totalmente irresponsable. Si yo no puedo darte una opinión. Y me parece, perdonen que interrumpa, que no viene al tema del conversatorio, sino nos vamos por un tema no, porque era totalmente una diferente. ampliación de derechos, eso, y Sí, era no, por no, eso eso que... sí, está pero bien. el conversatorio nos trae la participación de los residentes en los LPM y no a un tema arquitectónico, me parece a mí. Claro. Claro. No te puedo dar una opinión ahora, porque no la sé. No tengo una opinión formada. Exacto. Sí, eso es el tema. Yo quería simplemente, si no hay otra intervención pedida, simplemente rescatar de las ponencias, pero así chiquitito, en el caso de Rita, en el caso de Karina, como que hicieron especial énfasis en la participación como generación de cambios, de transformaciones, me pareció muy bueno esa forma de ponerlo. Y en el caso de Heidi, me pareció sumamente interesante, lo conversaba con ella, esta perspectiva de calidad, ¿sí? en la gestión de un LPM. ¿Y por qué me parece tan interesante? Por lo que ella comentó, por esos, digamos, principios fundamentales de calidad, que es la mejora continua y la revisión permanente y el estar permanentemente evaluando, ¿sí? y mejorando. Y me parece que eso es lo que se necesita justamente y va de la mano con lo que decía Rita y Karina, en el sentido de que las cosas cambian. Entonces me pareció excelente esa forma que hasta el momento no, al menos no lo habíamos visto, sí a nivel de otras empresas, pero no a nivel del LPM, yo al menos no lo había visto. Sí, hemos visto que están certificados, pero no como ella lo trajo, me pareció, digamos, una interesante perspectiva para llevar adelante la gestión de un LPM, ¿sí? Con esa mirada de todos los actores como nos gusta a nosotros, ¿no? Eso quería destacar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, sí, Estrella. No, yo quería agradecer profundamente el tiempo que nos han dedicado las participantes, su generosidad en compartir lo que saben, sus experiencias, esa generosidad de poder traerlo acá para todos los que estamos interesados en el tema. Así que mi profundo agradecimiento por su tiempo, su dedicación en esto, y que además demuestran que les interesa mucho este tema, un tema que para el movimiento es súper importante. Así que muy agradecida. Bueno, y bueno, nosotros queríamos agradecerle a todos los participantes, a las ponentes, por supuesto, como ya les agradecimos por sumarse y decir que sí enseguida para hacer este conversatorio, y a todos los participantes agradecerles por todo este tiempo. Águeda levantó la mano por ahí. Solamente una cuestión, me olvidé de agradecer a toda la gente de UDELAR que está ahí junto a María Carvajal, que siempre están colaborando con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por apoyarnos siempre y trabajar. Y una cosa que decía Estrella recién, creo que es importantísimo, la visibilización. Y que bueno, así como decía el compañero de la chacra, estas cosas nuevas hay que irlas estudiando, viendo, y en el camino y en el tiempo se ve cómo se va siguiendo adelante. Pero creo que eso es fundamental, el trabajo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Águeda. María. ¿Me escuchan ahí? Sí, porque tengo que hablar por micrófono por el sistema que tenemos acá en el salón de actos de la facultad. Bueno, nada, acá estábamos comentando entre todos que agradecíamos pila a las ponentes el trabajo que dedican a pensar la cuestión de la participación, que, como algunos de ustedes decían, es realmente nuevo en el pensamiento de, digamos,
perdón lo reiterativo porque iba a decir en el pensamiento de pensar, ¿no? Pero en esto de pensar la participación de las personas mayores en los LPM, es cierto que Águeda ha sido una adelantada y allá por el 98, cuando decía ella, estaban las primeras experiencias, pero a nivel más de circular en este espacio común de trabajo, la participación en los LPM es relativamente nuevo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché el trabajo de Karina, acá yo para los nombres saben que soy un desastre, fue como súper novedoso en los cuestionamientos que ellos se plantean en el trabajo. Ahí yo les recomiendo, bueno, todos los tienen en la bibliografía, nosotros lo usamos para el curso como bibliografía referente, por cómo ella cuestiona cómo ella con las personas mayores problematizan esto de que el EPEM sea su hogar o su casa, cómo ella problematiza lo que es la participación, porque parece que todos entendemos lo mismo cuando decimos participación y en realidad seguramente si todos decimos, bueno, asociamos una palabra, todos asociamos cuestiones distintas. Así que nada, agradecerle obviamente al movimiento por generar estos espacios que siempre nos gusta compartir. Así que bueno, nada, no sé si alguno de acá mandan saludos. ¿Alguien más? Como verán, también andamos haciendo como una merienda compartida porque es el último día del curso, así que andamos acá. Es como esto del compartir y el de participar con ustedes por vía Zoom y entre nosotros acá con la comida por intermediario también. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María, y a todo el estudiantado. Muchísimas gracias por participar, espero que les haya servido, creo que sí, porque fueron muy buenas exposiciones, y los esperamos en un nuevo conversatorio el próximo año. Bueno, un beso enorme. Un beso muy, muy grande. Ahí va, para todos ustedes. Felices fiestas a todos. Que gracias. Ya estamos ahí. Gracias. Muchas gracias a todos. Una cosa, esto queda en YouTube y se los mandamos, los certificados y ya el certificado y el